Bienvenido a esta inmersión profunda en la vida y el gobierno de Francisco Franco, el enigmático dictador español que dominó el gobierno español con mano de hierro durante casi 40 años. Conocido como el caudillo, o el líder, Franco no solo se veía a sí mismo como una figura política sino también como un enviado divino en una misión contra el comunismo y la modernización, obsesionado con la muerte y la búsqueda de la inmortalidad. Nacido el 4 de diciembre de 1892, Francisco Franco era natural de la ciudad marítima de Ferrol en la región noroeste de Galicia. El joven Franco se crió en un hogar profundamente católico y conservador. Su padre, un oficial naval, le inculcó desde el principio un fuerte patriotismo y nacionalismo, mientras que su madre, profundamente religiosa, nieta de un comandante militar, lo convirtió en un devoto católico romano. Los primeros años de Franco estuvieron marcados por dificultades. A la edad de 14 años, sus padres fallecieron, dejándolo a él y a sus hermanos empobrecidos. Sin embargo, estaba decidido en su ambición de seguir una carrera militar. Con la ayuda de la familia de su madre obtuvo una beca para la Academia de Infantería de Toledo. El nombre de Franco surgió por primera vez en el escenario mundial durante la Guerra Civil Española, que estalló en 1936. Hasta ahora, era más conocido como un oficial militar competente que como una figura política. Sin embargo, la guerra le brindó la oportunidad perfecta para ascender en la escala política. Tras una rápida victoria en el levantamiento nacionalista contra la Segunda República Española, Franco contó con el respaldo de los regímenes fascistas de Adolf Hitler y Benito Mussolini. Este apoyo sentó las bases para una relación duradera entre los regímenes dictatoriales que más tarde se conocería como el Eje. Como jefe de Estado de España, Franco estampó su autoridad en todos los aspectos de la vida de la nación. Manipuló y reprimió fuerzas políticas e ideologías opuestas en nombre de una visión integral de España bajo su doctrina nacional católica, que glorificaba la unificación del catolicismo y el nacionalismo. Más allá de la política y la guerra, la vida de Franco estuvo marcada por una obsesión permanente por la muerte. De hecho, visitaba su propia tumba a diario para orar, profundamente nervioso por la noción de mortalidad. Esta búsqueda de la inmortalidad, para ser venerado y recordado como una figura divina, impulsó muchas de sus decisiones. Con el tiempo, su obsesión por la muerte y la inmortalidad se transformó en un culto único a la personalidad, impulsado en parte por una constante operación de vigilancia y propaganda dirigida por su régimen. Su imagen y personalidad glorificada eran omnipresentes, desde carteles tradicionales y estatuas públicas hasta canciones, poesía e incluso libros de texto escolares. A pesar de su imagen autoconstruida como un católico devoto, Franco era conocido por su dura postura anticlerical en términos de control y manipulación. Implementó medidas estrictas contra la Iglesia con el pretexto de proteger los valores tradicionales de España. Quizás uno de los capítulos más aborrecibles durante su reinado fue el uso generalizado de escuadrones de la tortura y la muerte. Las personas sospechosas de oponerse a su régimen fueron encarceladas, torturadas o ejecutadas. Franco justificó estos actos brutales como necesarios para mantener la paz y la unidad del Estado español. Después de casi 4 décadas de gobernar España con brutal eficiencia, Franco falleció el 20 de noviembre de 1975. Su muerte estuvo acompañada de una ola de alivio y euforia que se extendió por todo el país, liberando a España del asfixiante control de una de las dictaduras perdurables de Europa. Sin embargo, incluso en la muerte, prevaleció la obsesión de Franco por la inmortalidad. Las numerosas estatuas e imágenes públicas fueron un recordatorio constante de su gobierno férreo. España tardó varios años, y una lucha dolorosa y persistente por la democracia, en superar verdaderamente la era de Franco, y construir una sociedad más inclusiva basada en principios democráticos y el respeto de los derechos humanos. Hoy, aunque muchas de las estatuas e imágenes han desaparecido, el impacto de Franco y su régimen continúa influyendo en la política y la sociedad españolas. Plantea dudas sobre si se ha logrado un ajuste de cuentas integral con el pasado, y también el siempre relevante recordatorio del peligro de los cultos a la personalidad y al gobierno dictatorial. La historia de Franco es un testimonio de las complejidades del carácter humano, el encanto del poder, la tenacidad del gobierno autoritario y la fuerza de una nación que lucha por la democracia y la libertad. A lo largo de los siglos, resuena como una lección y una advertencia para las generaciones venideras. En última instancia, queda claro que la búsqueda de la inmortalidad por parte de Franco, tanto literalmente como en los anales de la historia, permaneció insatisfecha. El caudillo sumergió a España quizás en su período más oscuro y grotesco, un capítulo que siempre llevará el sello inconfundible de su personalidad y sus políticas. Nacido de un período turbulento de la historia española, Franco llegó al poder en circunstancias sin precedentes, disfrutando del intenso resplandor del caos político, las dificultades económicas y el conflicto social. Su legado sigue arrojando una larga sombra sobre España, un crudo recordatorio de su pasado agitado por la autocracia y la represión. Algunos historiadores sostienen que el fracaso final de Franco en lograr la inmortalidad se puede ver en la época que siguió a su muerte. Un régimen moribundo y una economía en dificultades que se habían estado pudriendo bajo su gobierno comenzaron a desmoronarse, marcando el comienzo de una nueva era de gobernabilidad democrática y revitalización económica. Otros sostienen que su búsqueda terminó con la transición a la democracia.
Cuando en 1978, casi 3 años después de la muerte de Franco, el pueblo español votó a favor de una nueva constitución democrática que encarnaba su deseo colectivo de enterrar el legado de un gobierno autoritario e inaugurar una era de libre expresión y libertades civiles. Si bien los edificios, caminos y monumentos podrían haber recibido su nombre, un grupo más amplio de voces hoy cree que la inmortalidad para un gobernante no debe lograrse mediante la represión de una nación entera, sino mediante la transformación positiva y el impacto que uno puede tener en la sociedad. Al concluir nuestro viaje a través de la vida y la época de Francisco Franco, una cosa permanece clara: la historia no se puede deshacer ni revisar para aliviar el dolor colectivo o preservar el honor individual. Debe confrontarse, aprenderse y cuando sea necesario, rectificarse seriamente. Franco, que emprendió un viaje tumultuoso y controvertido marcado por la arrogancia, la dictadura y una sed insaciable de control, dejó atrás una España que todavía lucha con su legado. Aún no se ha alcanzado el equilibrio entre reconocerlo como figura histórica y condenarlo por sus abusos. La personalidad compleja de Franco y su tenacidad incomparable por el poder absoluto, profundamente influenciada por su morbosa obsesión por la muerte, y una búsqueda desesperada de la inmortalidad a cualquier precio, lo convirtieron en una de las figuras más controvertidas de la historia moderna. Su gobierno sirvió como un estudio de caso escalofriante e incitante para regímenes tiránicos de todo el mundo, ya sea en las sombras de la Guerra Civil Española, el foco flagrante del control autoritario o las secuelas de una dictadura sofocante. El legado de Franco continúa sirviendo como un recordatorio aleccionador de las consecuencias del poder desenfrenado, y del inmenso poder de la vigilancia pública, persistencia y demanda de justicia. Al volver a contar la historia de Franco y su gobierno, recordamos el valor duradero de la democracia, la libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos como piedras angulares de una sociedad civil. Estos principios encarnan la voluntad colectiva de cualquier pueblo que desee romper las cadenas de la autocracia y forjar caminos de autodeterminación. Con la distinción de ser el dictador con más años de servicio en Europa en el siglo XX, el gobierno de Franco fue una paradoja, un testimonio cruel del férreo control de la autocracia y, al mismo tiempo, una vívida demostración de la capacidad del pueblo para derrocar a los represivos regímenes en su insaciable búsqueda de libertad y democracia. Al finalizar nuestra exploración de la oscura y compleja historia de Francisco Franco, los desafiamos a recordar su viaje no solo para condenar, sino también para aprender, entender, potenciarlo para que desempeñe un papel activo en la configuración de una sociedad que sea inclusiva, justa y pacífica. La vida de Franco sirve como un crudo recordatorio de las amenazas siempre presentes a la democracia, el atractivo seductor del gobierno dictatorial, y el peligro de permitir que las obsesiones y temores personales moldeen el destino de una nación. Aprenda de sus pasos en falso, y proteja atentamente la preciosa llama de la democracia. Franco dijo una vez: en este momento estoy construyendo un mausoleo para mí, y quiero que me entierren allí para mostrar mi humildad ante Dios y el pueblo en gran medida. Esa es la imagen que proyectó y la ilusión que arrojó. Sin embargo, como ha demostrado el tiempo, su ilusión no resistió la prueba del tiempo. A medida que cerramos esta exploración de la vida y el reinado de Francisco Franco, nos queda reflexionar sobre una pregunta crítica. En su incesante búsqueda de la inmortalidad, ¿estaba Franco, de hecho, persiguiendo una quimera o había un legado oculto todavía? ¿Ser completamente descubierto y comprendido? Parece oportuno dejarles con un último pensamiento de los anales de la historia. Independientemente de sus logros o privaciones, independientemente de sus intenciones o delirios, Francisco Franco siempre será recordado, aunque dudosamente, como una de las figuras más impactantes de la historia. Historia europea reciente.